Vamos a ver ahora el concepto de lo que son los valores null. Analizamos la estructura de una tabla que vemos al utilizar el comando describe. Tomamos como ejemplo la tabla de libros y podemos ver que en una primera columna nos dice el nombre de la columna, por ejemplo código, título, autor, editorial, precio, el tipo, si es entero, varchar, float, y una columna dice no o yes. La columna null especifica si el campo permite valores nulos. Vemos que en el campo código aparece no se permiten valores nulos. Y en las demás aparecen yes, o sea que podemos cargar el título, autor, editorial y precio, los valores nulos. Esto significa que el primer campo no acepta valores nulos porque es la clave primaria. Nunca la clave primaria puede aceptar valores nulos. Y los otros sí permiten valores nulos. La tercera columna aquí muestra los campos que son clave primaria, en este caso el código es primary key, en el campo código aparece pri y los otros están vacíos porque no son claves primarias. La cuarta columna default muestra los valores por defecto, esto es los valores que MySQL ingresa cuando omitimos un dato o colocamos un valor inválido. Para todos los campos excepto para el que es clave primaria, el valor por defecto es nulo, o sea, este es el valor que se va a cargar para título, autor, editorial, precio. La quinta columna extra muestra algunos atributos extras de los campos, como en el caso del código, que es un campo autoincremental, que ya lo vimos anteriormente. Vamos a explicar los valores nulos ahora. Null significa dato desconocido o valor inexistente. No es lo mismo un 0 para un tipo de dato entero o una cadena vacía para un varchar. ¿Sí? Inclusive no es lo mismo la cadena literal, entre comillas, null. A veces puede desconocerse o no existir el dato correspondiente a algún campo de un registro. En estos casos decimos que el campo puede contener valores nulos. Por ejemplo, en nuestra tabla de libros podemos tener valores nulos en el campo precio, porque es posible que para algunos libros no le hayamos establecido el precio para la venta. Entonces no es lo mismo guardar el valor null que guardar, por ejemplo, el 0. En contraposición tenemos campos que no pueden estar vacíos jamás. Por ejemplo, los campos que identifican cada registro, como los códigos de identificación, que son clave primaria, nunca van a poder tener valor null. Por defecto, es decir, si no le aclaramos en la creación de la tabla, los campos permiten valores nulos. O sea, siempre hemos estado creando campos que permiten valores nulos, salvo que para el primary key, ¿sí? Que por defecto no puede tener valores nulos. Imaginemos que ingresamos los datos de un libro para el cual aún no hemos definido el precio. Podemos insertar en la tabla de libros título, autor, editorial y en precio indicar que se guarde null. Note que el valor null no es una cadena de caracteres, no se encierra entre comillas el valor null. Si un campo acepta valores nulos, podemos ingresar null cuando no conocemos el valor. Los campos establecidos como clave primaria no aceptan valores nulos. Nuestro campo clave primaria está definido autoincrement. Si intentamos ingresar valor null para este campo, no lo tomará y seguirá la secuencia de autoincremento. El campo título, veamos ahora, no debería aceptar valores nulos. Para establecer este atributo debemos crear la tabla con la siguiente sintaxis. Ahora la posibilidad es definir que un campo sea de tipo not null. Sí o sí, en el insert, cuando insertemos datos, no podemos cargar el valor nulo en el título. Por defecto todos los otros no hace falta, pero estarían diciendo que permiten valores nulos. Podemos con esta sintaxis también indicar que los valores esos campos pueden almacenar valor nulo. Pero esto no es común. Solamente se indica not null para aquellos campos que, a ver, acá falta la coma, para aquellos campos que sí o sí deben ser distintos a null. Porque los que son de tipo null, que permiten valores null, al no indicar el null, por defecto es de tipo null. Entonces, para que un campo no permita valores nulos, debemos especificar luego de la definición, definir el campo, agregar la cadena not null. Por defecto los campos permiten valores nulos, pero podemos especificar igualmente agregando el null. Pero no es común que se haga eso. Explicamos que null no es lo mismo que una cadena vacía o el valor 0 en un tipo de dato entero. Para recuperar los registros que contengan el valor null en el campo precio, no podemos utilizar los operadores relacionales vistos anteriormente, el igual, distinto, mayor, menor.
Debemos utilizar los operadores is null, es igual a nulo, y is not null, no es nulo. Entonces, select asterisco from libros, where precio is null. No es lo mismo que ver si tiene un 0. Eso es, la sentencia anterior tendrá una salida muy diferente a si preguntamos select asterisco from libros, where precio igual a 0. Este concepto de nulo no es lo mismo concepto matemático que el 0 es el valor nulo. Con la primera sentencia veremos los libros cuyo precio es igual a null, o sea que es desconocido, no se lo ha ingresado. Con la segunda vemos todos los precios, todos los libros cuyo precio sean 0, el valor 0. Igualmente para campos de tipo cadena, las siguientes sentencias select no retornan los mismos registros. Si yo hago select asterisco from libros, where editorial is null, no es lo mismo que hacer select asterisco from libros, where editorial sea igual a una cadena vacía. Con la primera sentencia veremos libros cuya editorial es igual a nula, y con la segunda los libros cuya editorial guardan una cadena vacía. Y lo probemos, ingresemos a Workbench y vamos a probar. Vamos a pasar a... Bueno, borramos la tabla libros si existe, creamos la tabla y como vemos creamos el campo código entero, autoincremental, es primary key el código. Y título, lo que le hemos agregado que es por defecto not null. No se puede insertar un libro, una fila en la tabla de libros cuyo título sea nulo. Pasemos a ejecutar, la borramos la tabla de libros si existía y la creamos. Acá insertamos un libro cuyo precio es nulo. Si lo ejecutamos, mostremos los datos de la tabla. Vamos a hacer select asterisco from libros y ejecutar solamente este select. Y como vemos, el precio del código libro 1 es nulo. Es distinto a que si cargamos el 0. Fíjense que acá voy a cargar en este segundo libro, Matemáticas estás ahí, con precio igual a 0. Ejecutamos solamente el insert y si mostramos vemos que hay dos libros ingresados. Uno en precio tiene un 0, el último que ingresamos, y en el otro tiene el valor null. Son datos distintos, hay que tener en cuenta el 0 y el null. Ahora ingresamos un libro donde vamos a cargar una cadena vacía en la editorial. Hasta ahora habíamos puesto en editoriales cadenas con nombres, Planeta, Paenza, y acá insertamos una cadena vacía. Insertamos y si vemos el tercer registro, la editorial es una cadena vacía. No es lo mismo que null. Si insertamos un null va a ser distinto. Acá en editorial cargamos null. Desconocemos la editorial. Insertemos. Si mostramos los datos hasta ahora, vemos que sí, este editorial tiene null. Este tiene una cadena vacía y este tiene nombres de editoriales precisamente. Los resultados van a ser distintos si imprimimos todos los libros donde el precio sea igual a null. Acá el precio es igual a null. Bueno, acá no es nada. Son 3 filas hemos ingresado. Este tiene igual a null. El Alep tiene precio nulo. Y como vemos, el Alep es el que tiene precio nulo, que es distinto a si quiero imprimir los libros que tienen precio 0. ¿Quién libros tiene precio 0? Es Matemáticas está ahí, tiene precio 0. Y si imprimimos los libros cuya editorial no están definidas sus editoriales, o sea, hemos dejado un valor nulo, como vemos, habíamos cargado, a ver, esta de acá, a ver, ejecutemos esta inserción, que no, este ya lo habíamos insertado. Veamos los datos que tenemos hasta este momento. Tenemos, ninguna editorial tiene valor nulo en editorial. Sí, entonces tenemos acá tenemos el problema que el dato muy largo nos dice, entonces acá tenemos que cargar, vamos a cargar Harry Potter nada más. Vamos a cargar en editorial el valor nulo. Editorial el valor nulo. Y ahí se insertó la fila. Mostramos los datos. Harry Potter en editorial es igual a nulo. Si imprimimos todos los libros cuya editorial
sean nulas, debería mostrarse esta última que inserte. Sí, tengamos en cuenta que si yo trato de cargar un libro con un título más largo que el tamaño del título que puse 20, no lo permite insertar. Ahí vemos que no lo permite insertar. Data too long for column título. Depende de la versión de MySQL más antiguos, lo que hacía es truncar. En este caso, la versión 8 en adelante, tengamos en cuenta eso de que si cargamos una cadena más grande, más caracteres que el tamaño definido, no lo permite su inserción. Bueno, estábamos que mostrar todos los libros con editorial nula, que es este que habíamos ingresado, el último insert, y finalmente todos los libros cuya editorial tenga una cadena vacía, no es este cadena vacía, sino es el otro libro, el de Martín Fierro, tiene una cadena vacía. Este sobre todo no va a ser común que cargue una editorial con cadena vacía, pero para tener en cuenta que una cadena vacía no es lo mismo que null. Por eso insistir con estos valores. Y por último, si yo trato de insertar en el campo título, un valor nulo, siendo que es de tipo not null el campo título, me va a dar un error y no se va a proceder a efectuar la inserción. Insert columna título cannot be null, no puede ser nulo. Veamos otro problema más para seguir practicando sobre los campos de tipo not null y null, y los operadores is null, is not null. Vamos a crear otra pestaña. Dice, vamos a tomar la tabla medicamentos que almacena información de productos que vende una farmacia. Elimine la tabla si ya existe. Dijimos drop table if exist medicamentos. Cree la tabla medicamentos con la siguiente estructura. Vamos a copiarla. Y como vemos, tenemos el código que es integer autoincremental, por lo tanto el código va a ser primary key. El nombre del medicamento varchar de 20, not null. Laboratorio varchar de 20, puede tener valor null, el laboratorio, lo mismo el precio y la cantidad de artículos que hay de ese medicamento, not null. Nunca podemos cargar el valor nulo en cantidad. Vamos a visualizar la estructura de script, medicamentos. Podemos ejecutar hasta acá los tres comandos y ver la estructura. Código, nombre, laboratorio, precio, cantidad, enteros, los varchar, float, cuáles permiten valores nulos, laboratorio y precio. Laboratorio, el campo laboratorio y el campo precio. En cambio, no se pueden cargar valores nulos para los demás. Para el código, porque es primary key, el nombre y la cantidad que los hemos especificado con not null. Vamos a ingresar algunas filas por defecto. Vamos a insertar estos medicamentos. Vamos a verificar con un select si se han insertado todas estas filas. Select asterisco from medicamentos. Vamos a ejecutar estos insert y el select. Se efectuaron los insert correctamente. Por eso tenemos los 7 filas ingresados. Nos pide el programa ver si el código se ha generado automáticamente. Verificar que el campo código se generó los valores en forma automática del 1 al 7. Recupere los registros que contengan valor null en el campo laboratorio. Laboratorio, como vemos, hay uno. Vemos uno que tiene el valor null. ¿Cómo obtenemos eso? Hemos dicho que con select asterisco from medicamentos where laboratorio es igual a null. ¿Sí? Si ejecutamos, vamos a ejecutar los dos select para controlar. Acá vemos que el código 6 tiene el laboratorio igual a null. El 6 que es null. No es lo mismo a poner select asterisco from medicamentos where laboratorio es igual a cadena vacía. Laboratorio hemos cargado con cadena vacía el 7. ¿Sí? Probamos con cadena vacía, nos debe mostrar el código artículo 7, que hemos cargado una cadena vacía, que no va a ser común, pero hay que tener bien en cuenta que cadena vacía no es lo mismo que null.
Recupere los registros que contengan valor null en el campo precio. Luego los que tengan valor 0 en el mismo campo. Note que el resultado es muy diferente. Lo vamos a copiar y lo analizamos a este problema. Como vemos, recordemos los datos que tenemos hasta este momento. Vamos a mostrar todos los medicamentos cuyo precio sea igual a nulo, que es este, que no es lo mismo que el que tenga un 0. Vamos a ejecutar los dos select, viendo lo que precio sea igual a nulo, precio igual a nulo, ahí está. En cambio, con precio igual a 0 no es el código de artículo de medicamento 3, sino es el 7 el que tiene precio 0. Intente ingresar el siguiente registro con valor null para el campo nombre. No lo debería permitir porque hemos dicho que el nombre del medicamento no puede ser nulo. Entonces yo intento de insertar en nombre el valor null y nos tiene que cuando lo ejecute dar un error. ¿Sí? Columna nombre no puede ser nula y lo hemos indicado con valor nulo. Acuérdense que si no indicamos acá el campo nombre y no cargamos null, también va a dar un error porque por defecto va a intentar ingresar un null. ¿Sí? El campo nombre no puede tener el valor por defecto que es null por defecto. Intente ingresar el siguiente registro con valor null para el campo cantidad. Tampoco cantidad debería permitirse ingresar con valor nulo, porque justamente lo hemos declarado que el campo cantidad sea not null. O sea, si null tratamos de cargar en cantidad, debería dar un error. Nuevamente, como vemos, no se insertó la columna cantidad, no puede ser nula. Tampoco no podemos no indicarla porque el valor por defecto que se guardaría sería nulo. Esto también debería dar el mismo error, porque no se está indicando que se cargue cantidad y la cantidad siempre debe ser no nula. Debemos indicar sí o sí un valor para la cantidad cuando insertamos. Bueno, recordar de que abajo de este video hay un enlace para que sigan haciendo más ejercicios y quede perfectamente claro esto de definir campos de tipo not null o que permitan valores nulos y la diferencia entre nulo y 0, nulo y cadena vacía. Y mediante los operadores, hemos dicho is null o is not null, verificar si un determinado campo almacena o no el valor nulo. Gracias.